Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les traigo el tema sentido de la congruencia de dos figuras. Este tema corresponde a la lección 10, congruencia de triángulos, de la unidad número 5, criterios de congruencia de triángulos. Pasemos a la clase. Clase 76, sentido de la congruencia de dos figuras. El problema de esta clase dice así: de los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Puedes voltearlo al sobreponerlo. Nos dan estos 5 triángulos y nos dan esta información que vamos a analizarla primero. Si tenemos una línea recta dividida en partes iguales, si consideramos esta longitud, la longitud que va del punto A al punto B y la longitud que va del punto C al punto D, podemos observar que los dos segmentos, el segmento AB y el segmento CD, tienen la misma longitud. Por lo tanto, podemos decir que dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Ejemplo, si la longitud AB es igual a la longitud CD, entonces decimos que el segmento AB es congruente con el segmento CD. Observa también que si tenemos dos ángulos, el ángulo F y el ángulo H, que tienen la misma medida, entonces decimos que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, si la medida del ángulo F y el ángulo H es la misma, entonces decimos que estos dos ángulos son ángulos congruentes. Bien, dicho esto, estamos listos para resolver el problema. Veamos la indicación. De los triángulos 2 al 5, aquí tenemos 2, 3, 4 y 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Entonces el triángulo de referencia es el triángulo 1. Así que vamos a bajar este triángulo 2 y vamos a comparar el triángulo 1 con el triángulo 2, sobreponiendo el triángulo 1 en el triángulo 2. Es decir, podemos recortar el triángulo 1 y podemos verificar si coincide con el triángulo 2. Y para eso podemos colocar el triángulo en la posición que está o podemos voltearlo. En este caso vamos a voltear el triángulo 1 y lo sobreponemos en el triángulo 2 de esta forma. Y observa que no coinciden. Aquí tenemos las bases pequeñas de los dos triángulos y los ponemos en el vértice correspondiente. Este vértice corresponde con este y vemos que no coinciden perfectamente. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo 1 y el triángulo 2 no coinciden al sobreponerse uno sobre otro. Vamos a comparar el triángulo 3 con el triángulo 1. En este caso, observa que el lado más largo, aquí tenemos este lado más largo y aquí también tenemos el lado más largo de este triángulo 3. Observamos que están en la misma posición. Este vértice es correspondiente con este de acá, así que solamente lo vamos a ubicar encima del triángulo 3 y observamos que coincide perfectamente. Seguimos con el triángulo 4. Observa que en el triángulo 4 este es el lado más largo y este es el lado más pequeño. Y aquí tenemos el lado pequeño y el lado más largo. Así que en este caso el triángulo está volteado. Por lo tanto, vamos a voltear el triángulo 1 para hacerlo coincidir con el triángulo 4. Y observamos que no coincide perfectamente. Finalmente comparemos con el triángulo 5. El triángulo 5 observamos que tiene este lado más largo y aquí tenemos este lado pequeño. Así que lo que vamos a hacer es girar el triángulo 1 para verificar si coincide con el triángulo 5. Ubiquemos el triángulo 1 en el triángulo 5. Al hacerlo girar, observamos que se ubicó perfectamente. Al recortar el triángulo 1 y sobreponerlo uno a uno con los triángulos 2, 3, 4 y 5, solo coinciden en todos sus lados y ángulos los triángulos 3 y 5. Aquí tenemos el triángulo 3 y el triángulo 5. Antes de pasar a la conclusión, quiero que observe lo siguiente. Si tenemos dos segmentos de la misma longitud, decimos que los segmentos son congruentes. Si tenemos ángulos de la misma medida, decimos que los ángulos son congruentes. Entonces, si tenemos figuras que coinciden tanto en sus ángulos como en sus lados, como en el caso del triángulo 1 con el triángulo 3 y el triángulo 1 con el triángulo 5, entonces decimos que los triángulos son congruentes. Muy bien, pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente: dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes.
Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se les llama homólogos. Pasemos a un ejemplo. Los triángulos son congruentes. Nos dicen que estos dos triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Muy bien, como tenemos dos triángulos congruentes, podemos identificar vértices, lados y ángulos correspondientes. Veamos. Tenemos los vértices correspondientes siguientes. El vértice A con el vértice D. ¿Por qué son correspondientes? Primero, porque las figuras no se han rotado. Observa que tienen la misma posición. Entonces el vértice A es correspondiente con el vértice D. Entonces escribimos que la primera pareja de vértices correspondientes es A y D. También son correspondientes el vértice B con el vértice E. Ponemos vértice B y vértice E. Y finalmente son correspondientes el vértice C con el vértice F. Ponemos vértice C y vértice F. Continuemos con los lados correspondientes. Tenemos que los lados correspondientes son el lado AB con el lado DE. Advierte que vamos en este orden. Tenemos en este triángulo ABC, DEF. Entonces decimos AB, DE. Iniciamos con el vértice. Si aquí tenemos el vértice A y aquí tenemos el vértice D, que son vértices correspondientes, y el vértice B con el vértice E son correspondientes, entonces decimos AB y decimos DE en ese orden. Ponemos el lado AB es correspondiente con el lado DE. También es correspondiente el lado BC con el lado EF. Ponemos BC y EF. Finalmente son correspondientes el lado CA con el lado FD. En ese orden, CA, FD. Y escribimos CA y FD. Ya tenemos los lados correspondientes. Finalmente vamos con los ángulos. Son ángulos correspondientes. Veamos el ángulo A con el ángulo D. Ponemos ángulo A y D. También son correspondientes el ángulo B con el ángulo E. Ponemos ángulo B y ángulo E. Y finalmente son correspondientes el ángulo C con el ángulo F. Ponemos ángulo C y ángulo F. Y con esto finalizamos el ejemplo. Este problema es un problema bastante básico para poder determinar los vértices, lados y ángulos correspondientes, pero más adelante vamos a complicar la situación cuando la figura esté girada o esté volteada. En esos casos es un poquito más complicado encontrar los ángulos correspondientes y los lados correspondientes de dos triángulos. Veamos un caso que es un poquito más complicado de encontrar los lados y los ángulos correspondientes. Este problema dice así: los siguientes triángulos son congruentes. Compáralos e identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Bien, nos dan el triángulo de vértices ABC y el triángulo de vértices EFG. Observa el orden de las letras. En este caso tenemos el triángulo ABC en orden alfabético. ABC. Y en este caso tenemos el triángulo EFG, no el triángulo GEF. Vamos a nombrarlo como triángulo EFG en ese orden alfabético. Entonces vamos a iniciar identificando los vértices correspondientes, pero vamos a utilizar una estrategia diferente. Observa que el ángulo que está en el vértice A y el ángulo que está en el vértice B parecen de la misma medida. No hay mucha diferencia, entonces es un poco difícil relacionarlos con el vértice E y el vértice F. Entonces, para ubicar correctamente los vértices voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una altura, observa. Voy a trazar la altura de este triángulo. Aquí tenemos esta base y aquí tenemos esta altura. Este segmento es una perpendicular a la base y este ángulo mide 90 grados. Vamos a hacer lo mismo con el vértice G. Vamos a trazar una altura a la base EF y aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Y se puede observar que el triángulo que tenemos acá, que estoy señalando, este triángulo, es más pequeño que este triángulo de acá. Observa. De igual manera tenemos acá, aquí tenemos este triángulo más pequeño que este triángulo que tenemos acá. Entonces el vértice A es correspondiente con el vértice E. Ponemos vértice A y vértice E son correspondientes. También tenemos que el vértice B
es correspondiente con el vértice F. Y finalmente, el vértice C es correspondiente con el vértice G. Muy bien, al dividir el triángulo de esta manera, pudimos observar más fácilmente los vértices que son correspondientes y también podemos identificar los lados correspondientes. Observa que el lado más grande, el lado AB, es correspondiente con el lado EF. Esa es la pareja de lados más evidente. También se puede observar que el lado BC, este lado BC, es correspondiente con el lado FG. Porque si tenemos el lado BC y el lado CA, observa que el lado BC es más largo que el lado CA. De igual manera tenemos que el lado FG es más largo que el lado GE. Por lo tanto, el lado BC y el lado FG son lados correspondientes. Ponemos BC y FG. Finalmente tendríamos que el lado CA es correspondiente con el lado GE. Entonces escribimos CA y GE. Observa que el orden que hemos seguido es un orden alfabético. Hemos dicho AB y hemos dicho acá EF. Hemos dicho BC y FG, CA y GE. Es un orden alfabético que hemos seguido en este caso para poder identificar correctamente los lados. Muy bien, nos falta identificar los ángulos. Veamos, ángulos correspondientes. El ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Aquí coinciden los vértices. Si el vértice A es correspondiente con el vértice E, el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Así que ponemos ángulo A y ángulo E. Teníamos que el vértice B es correspondiente con el vértice F. Por lo tanto, el ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Ponemos ángulo B y ángulo F. Finalmente, el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Escribimos ángulo C y ángulo G. Bien, y con esto finalizamos el problema que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta este problema correspondiente a esta clase, que es un problema para practicar. Número 1. Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Aquí tenemos dos triángulos congruentes y aquí tenemos que llenar esta tabla con los vértices, lados y ángulos correspondientes. Ya hicimos el modelo para que podamos realizar este ejercicio con bastante facilidad. Este problema número 1 tiene un literal B. El literal B nos presenta estos dos triángulos y aquí tenemos la tablita de datos que hay que llenar siempre con las indicaciones correspondientes al problema número 1. Seguimos con el problema número 2. Compara las siguientes figuras e identifica las que son congruentes. Indica los lados y ángulos correspondientes. Bien, en este caso nos dan estas tres figuras. Lo que tendríamos que hacer es recortar las tres figuras y sobreponerlas una sobre otra para poderlas comparar. Y las que coincidan son las figuras que son congruentes. Luego lo que tenemos que hacer es identificar la posición que deben tener las figuras para poderse comparar y así podemos poner los vértices correspondientes. Por ejemplo, el vértice D con el vértice E con el vértice L son vértices correspondientes en las tres figuras. Entonces aquí ponemos vértice D, vértice E y vértice L. Vamos a poner los vértices correspondientes de las tres figuras simultáneamente. Entonces podemos decir para los lados, por ejemplo, el lado CD es correspondiente con el lado EF y a la vez estos dos lados son correspondientes con el lado LI. Y así podemos completar la tabla con los datos que nos están pidiendo. Bien, jóvenes, con esto finalizamos esta clase. Si la clase te sirvió, te pareció interesante, regálame un like. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos que voy a subir. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.